¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un gusto estar con ustedes, tener la bendición de poder llegar hasta ese lugar en el que se encuentren, ya sea en el transporte público, ya sea que estén en su casa, pero que podamos juntos estudiar la palabra de Dios a través de esto que es el discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy, queridos amigos, vamos a hablar acerca de un tema que pudiera estar en su mente por todo esto que estamos viviendo con relación a la pandemia. Algunos ciertamente pensábamos que ya se iba a acabar porque los casos parecía como que estaban disminuyendo, sobre todo en la parte de Europa. Los casos comenzaron a disminuir un poco, pero de pronto comenzamos a ver que los casos comienzan a aumentar muchísimo más. Ya Europa ya está entrando, bueno, al momento en el que se está grabando esto, los casos en Europa comienzan a aumentar bastante. Estados Unidos está teniendo problemas de casos. En toda Latinoamérica, bueno, a nivel mundial hay una situación delicada, más aparte las cuestiones climatológicas que se están observando. Y todo esto pudiéramos llevarnos a pensar, bueno, ¿y qué es lo que está sucediendo? ¿Será acaso que el fin del mundo está cerca? Y vamos a hablar precisamente de manera introductoria, debemos decirlo, acerca del fin del mundo. Desde ahorita, queridos amigos, queremos aclararles que no vamos a tratar absolutamente todos los aspectos con relación a la profecía, con relación al fin del mundo, ya que esto nos va a llevar varias sesiones para poderlo tratar. Así que en el día de hoy vamos a hacer una charla introductoria con relación al fin del mundo. Y realmente, con relación al fin del mundo, debemos decir que la Biblia tiene muchísimo que decir. Casi todos los libros de la Biblia contienen profecía con relación al fin de los tiempos. Y hablar sobre estas profecías y organizarlas puede resultar difícil. ¿Por qué razón? Por la cuestión en la que muchas de esas profecías fueron escritas haciendo alusión a eventos que se estaban viviendo en ese momento, o que en algunas ocasiones hay personas que dan una interpretación de, mira, es que esto que se describe en la Biblia ya se cumplió por lo que ocurrió en tal época de la historia. Pero ahorita lo que vamos a hacer va a ser, como decíamos, un breve resumen de lo que dice la Biblia con relación al fin de los tiempos. Y en esta ocasión vamos a hacer lectura a muchísimas citas bíblicas. ¿Por qué razón? Porque queremos dejar claro que lo que estamos diciendo tiene un fundamento en la Biblia. ¿Por qué razón hacemos esta aclaración aún antes de comenzar? Porque desgraciadamente hay también muchas personas que, pues obedeciendo tal vez a sus intereses, queriendo hablar cosas para agradar a algunas personas, eh, o teniendo una interpretación incorrecta de la escritura, niegan acontecimientos que claramente están descritos en la Biblia. Y esta cuestión de la interpretación en muchas ocasiones queda a la escuela que tuvieron de interpretación, quién están siguiendo, pero la Biblia, queridos amigos, no es algo que sea de interpretación privada. No voy a tener yo mi verdad y tú vas a tener tu verdad, porque gracias a Dios tenemos al autor de la Biblia, al Espíritu Santo, pero desgraciadamente cuando queremos hacer esta interpretación, anteponemos lo que sabemos y no dejamos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Así que, habiendo hecho estas aclaraciones, vamos a comenzar con este resumen. Y miren, algo que ya lo tratamos en una ocasión anterior, pero que vale la pena, es el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia
como dijimos, es muy clara al respecto y quiero que por favor me acompañen a 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 13 al 18. Y dice de esta manera la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora bien, vamos a la primera epístola a los Corintios en su capítulo número 15, versículo 51 al 54. Y dice la palabra de Dios: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Precisamente de ese acontecimiento, de ese arrebatamiento, un evento que va a dejar sorprendido a todo el mundo, para el cual van a dar diversas explicaciones. Bueno, van a tratar de dar diversas explicaciones. Porque de pronto mucha gente de la nada va a desaparecer. Va a estar alguien junto a ti quizás, y de pronto esa persona va a desaparecer. Niños van a desaparecer. En un abrir y cerrar de ojos, abre y cierra tus ojos, lo acabo de hacer y es imperceptible, es algo rapidísimo, y así va a ocurrir eso. Entonces la iglesia, es decir, todos aquellos que creyeron en Jesucristo, que aceptaron a su Hijo, al Hijo de Dios, que dijeron: sí, Señor Jesucristo, yo te acepto, ven a mi corazón, yo quiero ser hijo de Dios. Y que se esforzaron por mantenerse santos, es decir, por no pecar. Aclaro de nuevo, no por el hecho de ser cristianos ya dejamos de pecar, sino que, cometemos un error, pero Señor, ayúdame, por favor, mira, me estoy dando cuenta que tengo problema con esto. Ayúdame, por favor. Por todos ellos va a venir el Señor. Los que murieron antes van a resucitar. Y por eso dice el apóstol: transformados. Esto de esta corrupción. ¿Por qué corrupción? Porque lo que es corrupto se echa a perder. Nuestro cuerpo, sabemos que cuando morimos se pudre, vuelve a la tierra. En términos bíblicos, vuelve a la tierra de donde fue tomado. Pero este cuerpo va a ser transformado para que podamos estar en el reino de los cielos. Ahora, cuando esto acontezca, vamos a ir ante el Señor, los creyentes, aquellos que estuvieron trabajando y por lo que hicieron van a recibir una recompensa. Por todo ese trabajo, por todo ese servicio que hicieron, van a ser recompensados. O, pues, el Señor les va a decir: bueno, ok, estás aquí, pero no hiciste nada. Mientras estuviste ahí en la tierra, no hiciste nada para que mi evangelio fuera predicado.
¿De dónde podemos decir esto de la recompensa? Bueno, cuando nosotros vemos segunda a los Corintios o segunda epístola a los Corintios, en su capítulo número 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora bien, eso es algo que va a ocurrir en el reino de los cielos. Y hay un acontecimiento maravilloso que va a ocurrir, las bodas del Cordero. Es decir, que finalmente el Señor Jesucristo, que ha estado pues esperando como un novio a su novia, para poder estar juntos, traigan a la mente esta cuestión de un novio, un par de novios. Si tienen comunicación, pero de pronto pues ya quieren estar juntos. Entonces, ¿cuándo va a ser ese momento? Cuando se casen. Entonces, de una forma muy especial, van a ocurrir precisamente estas bodas. Y fíjense, cuando nosotros vemos en el libro del Apocalipsis, en su capítulo número 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y qué hermoso va a ser participar de esas bodas. Pero mientras aquello tan hermoso ocurre, aquí en la tierra van a comenzar a ocurrir cosas que después del caos que ocurra con el arrebatamiento, porque va a ser un caos, imagínense una persona que va conduciendo, un cristiano, va conduciendo, es el rapto, pues ese automóvil se va a quedar sin un conductor y va a provocar accidentes. Pero va a ser eso un caos. Aquí en la tierra va a presentarse un personaje del cual se ha hablado mucho, pero más hacia el punto de la burla, en el sentido de que no te preocupes, no va a pasar absolutamente nada. Y estamos hablando del anticristo. El anticristo, como su nombre lo dice, es alguien que está en contra del Señor Jesucristo. Es conocido también como la bestia. Y lo que va a hacer es que va a firmar un tratado de paz con Israel. Nosotros podemos ver en las noticias que el pueblo de Israel, podríamos decirlo desde el día en que se fundó de nuevo el Estado de Israel en el año 1948, han sido conflictos y ataques y han sido una serie de situaciones delicadas. Pero va a llegar este personaje y va a firmar ese tratado de paz y de pronto se acabaron los conflictos. Se acabaron. Y va a ser como, wow, ya todo es tranquilidad, todo es bonito, no pasa nada. Y fíjense una cosa, este periodo de 7 años, nosotros lo podemos ver en el libro de Daniel, en su capítulo número 9, versículo 27. Que bueno, dicho sea de paso, este es uno de esos pasajes que pudiera causar un poco de confusión a la hora de leerlo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame
sobre el desolador. Entonces, a la mitad de estos 7 años van a ocurrir una serie de situaciones desastrosas. Durante todo este periodo, también debemos de decirlo, van a ocurrir guerras, hambres, plagas o enfermedades y desastres naturales. Y ahí es cuando van a venir otros pues personajes, podríamos llamarles, de los cuales de nueva cuenta se ha hecho mucha burla, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Y esto, queridos amigos, es solamente una forma para que uno diga, eso no va a ocurrir, porque ha sido motivo de burla en caricaturas, en películas, pero lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. No es algo para que podamos nosotros tomar a la ligera. Entonces, decíamos que a la mitad de estos 7 años, ese tratado de paz con el cual todo el mundo estaba feliz, de pronto lo va a romper el anticristo. Va a decir, no, que tratado de paz, no. Ahora voy a hacerles guerra. Voy a hacerles guerra. Y entonces va a hacer esto que es conocido como la abominación desoladora. Va a hacerse una imagen del mismo para que todo el mundo la adore en el templo que pues va a ser construido. Algo que es interesante, hoy en día el pueblo de Israel, los judíos, no tienen un templo, pero ese templo, aunque es motivo de otra conversación, ese templo se va a construir, todos los elementos los tienen listos. Si ustedes quieren más información, busquen acerca del Instituto del Templo, no busquen en cualquier sitio que les aparezca de ahí de Google, porque dicen cosas que no son certeras y solamente tratan de especular. El Instituto del Templo es una institución judía que precisamente les muestra bien en el templo los planos, ya están los sacerdotes, ya están los utensilios, en fin. Es algo que es sumamente interesante, pero bueno, no nos desviemos. Va a ocurrir a la mitad de este año. Todas estas guerras, todas estas situaciones difíciles se conoce como la gran tribulación. ¿Por qué razón? Porque va a ser algo que no se ha visto. Y si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, en su capítulo número 7, versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Va a ser un periodo muy difícil porque aquellas personas que quieran buscar de Dios va a ser complicado. Y si quieren permanecer salvos, van a tener que pagar con su vida. Porque ya no se va a permitir que se adore a Dios, sino todo va a ser adorar al anticristo, a la bestia. Esto, si ustedes han leído un poquito, también se conoce como el tiempo de angustia para Jacob o para Israel. Jacob e Israel son nombres que se pueden, que se ocupan en la escritura, dado que, bueno, es el nombre que tenía originalmente Israel, el personaje. Nosotros podemos ir a Jeremías capítulo número 30, versículo número 7, que dice de la siguiente manera: Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Qué va a pasar? Al final de estos 7 años, de esta terrible tribulación, el anticristo va a lanzar un ataque final sobre Jerusalén. Y esto culminará en la batalla del Armagedón. Y el Señor Jesucristo regresará, destruirá al anticristo y a sus ejércitos y los va a lanzar al lago de fuego. ¿Ok? Y esto es algo maravilloso porque al final de cuentas se cumple. Dios los va a librar.
Vamos por favor al libro de Apocalipsis ahora, en su capítulo número 19. Y si bien es cierto, va a ser una lectura larga, vamos a leer del versículo 11 al versículo 21, vale la pena porque nos deja ver qué va a suceder. Comienzo, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, porque coméis carne, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne, de las carnes de ellos. Maravilloso, maravilloso ver que al final de cuentas el Verbo de Dios, el Señor Jesucristo, recordemos Juan 1, en el principio era el Verbo, y está hablando del Señor Jesucristo, y aquí se retoma esto, el Verbo de Dios. Y cuando ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué al Señor Jesucristo se le dice Rey de Reyes y Señor de Señores? Lo podemos ver aquí en Apocalipsis, pero vemos cómo el mal no tiene futuro. Y el Señor Jesucristo va a derrotarlo. Va a derrotarlo porque ya después de que el anticristo ya hizo pues prácticamente lo que quiso, lo que Dios le permitió hacer durante 7 años, se va a terminar y entonces va a venir el Señor Jesucristo a reinar por 1000 años. Va a reinar el Señor Jesucristo y aquí pues podemos nosotros verlo continuando el capítulo número 20. Dice de la siguiente manera. Leo del versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de todo esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes de sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ya después de que ha sido este reinado de 1000 años, ¿qué va a pasar? Bueno, el enemigo, Satanás, va a ser soltado y va a ser derrotado nuevamente y lanzado al lago de fuego y azufre, por la eternidad. Continúo leyendo Apocalipsis, ahora estamos capítulo 20, del versículo número 7 al versículo número 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya que ocurrió esta derrota, entonces viene algo que particularmente me duele en el corazón. Me duele porque es entonces cuando el Señor Jesucristo va a juzgar a todos aquellos que en vida dijeron: no quiero saber absolutamente nada de Dios, y que aún en el lecho de su muerte dijeron: no quiero saber. Versículos de este mismo capítulo 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hoy te quiero hacer una invitación para que, si tú no tienes la certeza de que tu nombre está escrito en ese libro, por favor, aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Porque si tú hoy mueres, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Ya acabo de leer para ustedes lo que va a ocurrir. Si tú piensas que vas a morir y nada va a pasar, sí va a pasar. Escuchaba en la semana uno de nuestros pastores de la iglesia donde yo me congrego. Estuvo muy enfermo de coronavirus, de una forma que me dolía porque es un pastor que estimo mucho. Pero él platicaba, y Dios, por cierto, lo sanó de una forma extraordinaria. Un daño en un pulmón y hoy escucharlo hablar días después, como hablaba, es solamente el poder de Dios. Pero él comentaba que había un joven de 19 años que comenzaba ya con dificultades y le dijo: oye, ¿tú quieres aceptar a Jesucristo? Y lo aceptó. A los pocos minutos murió. Tú quizá pienses: bueno, yo no tengo coronavirus, a mí no me va a pasar. Pero no sabes lo que va a ocurrir el día de mañana. Y todo esto que acabamos de revisar de manera muy breve es porque Dios nos ha dejado saber, no a todo exactamente el detalle, pero sí nos ha dejado ver qué va a ocurrir. ¿Cuál va a ser ese castigo? ¿Cuál va a ser ese final? Y si nosotros queremos evitar ese final, hoy es momento de que Jesucristo entre en tu corazón, para que después de que esto ocurra, pues puedas tener esa vida extraordinaria por la eternidad en la presencia de Dios. Así que gracias les doy por haber estado con nosotros en esta hora. Deseo de todo corazón que el Señor les siga bendiciendo, pero que tú, querido amigo que nos estás viendo y no tienes la seguridad de la salvación, dirás: oye, Gonzalo, lo acabas de decir hace 2 minutos. Pero es sumamente importante que tú aceptes a Jesucristo, porque nada de lo que acabamos de leer tenemos la certeza de cuándo va a ocurrir. Sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor quede con ustedes.